En este vídeo vamos a hacer una breve introducción sobre los temporizadores de la gama CTE de ABB. Además, haremos una demostración explicativa de la instalación del producto. De los temporizadores de esta gama destacamos la relación calidad-precio optimizada, ajustes sencillos e intuitivos que nos supondrán un gran ahorro de tiempo, y la gran variedad de productos disponibles para cada necesidad, con versiones de una o varias funciones y con salida de estado sólido. Disponemos a su vez aprobaciones de normativas válidas para todo el mundo. Para mostrar cómo instalar y ajustar correctamente los dispositivos, haremos dos demostraciones prácticas, una con el CTRE y otra con el CTMFE. Para ello, vamos a usar, además de los dos temporizadores, un interruptor magnetotérmico, un seccionador, un LED rojo y un LED verde. El interruptor automático se usa como elemento de protección y para abrir y cerrar la alimentación. La maneta hacia arriba permite el paso de corriente y la correcta alimentación del dispositivo, mientras que la maneta hacia abajo no permite el paso de corriente. En cuanto al seccionador, se usa como elemento de maniobra. La leyenda es idéntica al caso anterior, pero a diferencia, aquí la maneta hacia arriba impide el paso de corriente y hacia abajo lo permite. Pasamos ahora a la instalación y ajuste del CTRE. A la izquierda vemos el diagrama de la instalación usada para el ejemplo. El magnetotérmico, como se ha comentado, actúa como dispositivo de protección y el seccionador como elemento de maniobra para el encendido y apagado del temporizador. En cuanto a las salidas, tenemos dos LEDs indicadores para mostrar claramente cuándo se activa y no la salida. En la parte derecha observamos la cara frontal. Para la alimentación del dispositivo, con tensiones de 110, 130 o 220, 240 voltios en alterna, conectaremos los cables de alimentación en los terminales A1, A2. Pero, si es a 24 voltios, en alterna continua, conectaremos en los terminales A1, B1. El terminal 15 es el de entrada de la carga, es decir, la línea donde se va a realizar el corte y apertura por el relé, para proceder o no a la activación del dispositivo que tengamos conectado al temporizador, siendo el terminal 16 con contacto normalmente cerrado, con lo que entendemos que en estado de reposo se permite el paso de corriente, y por otro lado el 18 con contacto normalmente abierto, que es aquel que no lo permite. Cuando el reset se activa, se cambia el estado entre dichos contactos, el normalmente cerrado se abre y el normalmente abierto se cierra. El temporizador dispone de dos pilotos indicadores de estado. Por un lado, el verde indica la correcta alimentación del dispositivo, mientras que el rojo muestra que el relé está energizado y que por tanto circula corriente entre los terminales 15 y 18. Además, cuenta con una rueda de ajuste de tiempo de disparo, con la que seleccionaremos el tiempo de retardo. El temporizador, una vez alimentado, su función es permitir un retardo en el tiempo de encendido del dispositivo conectado al temporizador. En primer lugar, vamos a configurar el tiempo de disparo. Para ello, usando la rueda selectora, lo ajustamos, y en este caso a 5 segundos. Posteriormente, alimentamos el dispositivo y pasado dicho tiempo, el relé se energiza. Y finalmente, el LED verde se enciende. Pasamos ahora al CTMFE, un temporizador electrónico que, a diferencia del anterior, es multifunción. Observamos a la izquierda el diagrama eléctrico. Tenemos el S210, el magnetotérmico, que usamos igualmente como elemento de protección y para abrir y cerrar la alimentación. En este caso, el seccionador, el E215, lo usamos como elemento de maniobra para la señal de control, permitiendo que llegue o no la tensión al terminal I1 del dispositivo. Con ello, podemos obtener un funcionamiento u otro teniendo seleccionada la misma función. A la salida del temporizador disponemos igualmente de dos LEDs. A la derecha observamos la cara frontal del dispositivo. En cuanto a la alimentación, está comprendido en el rango de 24 a 240 voltios, tanto alterna como continua, y se conecta en los terminales A1, A2. Los terminales de control son los que están marcados con A1 y 1. El terminal 15 es el de entrada de la carga, donde se va a realizar el corte de apertura por el relé, siendo el terminal 16 un contacto normalmente cerrado y el 18 un contacto normalmente abierto. Este tipo de salidas se explicaron en el CTRE, por si se quiere pasar a su revisión. Al igual que el anterior, este dispone de dos pilotos indicadores de estado. Por un lado, el verde indica la corriente de alimentación del dispositivo,
mientras que el rojo que el relé está energizado y que por tanto circula corriente entre los terminales 15 y 18. Además, cuenta con dos ruedas de ajuste de tiempo de disparo. La primera rueda selectora, remarcada como T-Range, nos permite seleccionar el rango de tiempo en el que funciona el temporizador. Podemos seleccionar desde 0,05 segundos hasta 100 horas. Con la rueda de ajuste fino elegimos el valor de tiempo concreto que deseamos. Por ejemplo, si seleccionamos la rueda de rango 10 segundos, en la de ajuste fino seleccionaremos entre 0,05 y 10 segundos, con precisión de 1 segundo. Por último, tenemos una rueda de ajuste de funciones, con el que podemos elegir cuál de las 6 disponibles queremos utilizar. A pesar de tener 4 posiciones, dependiendo del estado de la señal de control, podremos obtener hasta las 6 mencionadas. Para entender el funcionamiento de cada función de temporización es preciso aprender a leer un cronograma. Este muestra cuando un contacto del temporizador está activo o encendido, si es de color negro, mientras que el contacto está desactivado o apagado si es de color blanco. Por ejemplo, si el contacto 15-18 está en la parte de color negro, significa que entre esos dos contactos circula corriente. Por el otro lado, si el piloto verde del temporizador, marcado como green LED, está en la parte de color blanco, esto quiere decir que en ese instante el piloto está apagado. Como primera función, y la más básica de todas ellas, tenemos la denominada on delay. Simplemente la temporización empieza cuando aplicamos la tensión de alimentación. Cuando se complete el retardo de tiempo que hayamos programado, la salida del relé se energiza. Si la tensión de alimentación se interrumpiera, la salida del relé se desactiva y el retardo de tiempo se resetea. La entrada de control A1 y 1 está desconectada cuando seleccionamos esta función. Como función número 2 tenemos aquí denominada off delay. El objetivo de esta es conseguir un apagado retardado. El temporizador se controla por las entradas A1 y 1, la cual debe estar inicialmente abierta. Si la entrada de control se cierra, la salida del relé se energiza inmediatamente. Cuando ésta se abra, la temporización se inicia con el tiempo que hayamos programado. Cuando se completa dicho retardo, la salida del relé se desactiva, consiguiendo el apagado retardado que buscamos. Como función número 3 tenemos aquí denominada Impulse On. Con esta conseguimos que el relé se active durante un tiempo que hayamos preestablecido. En cuanto al conexionado, la entrada de control A1 y 1 tiene que estar puenteada cuando se seleccione esta función. La salida del relé se energiza inmediatamente cuando aplicamos tensión y se desactiva después de que se complete el retardo de tiempo preestablecido. Como función número 4 tenemos aquella denominada Pulse Former. Con esta conseguimos que se active el relé de salida durante un determinado tiempo preestablecido. Ello lo conseguimos cerrando la entrada de control A1 y 1, con tensión de alimentación aplicada. Se energiza la salida del relé para el retardo de tiempo de encendido seleccionado, como hemos comentado. Cuando el tiempo de encendido se completa, la salida del relé se desactiva. La temporización la podemos reiniciar cerrando de nuevo la entrada de control A1 y 1. Las funciones 5 y 6, aquellas denominadas como Flash Starting with On y Flash Starting with Off, se diferencian, como su propio nombre indica, en que la primera el relé está inicialmente energizado y en la segunda parte desactivado. Para la primera, la entrada de control A1 y 1 tiene que estar abierta. Y para la segunda, debe estar cerrada.
El objetivo de estas funciones es conseguir una conmutación continua entre abierto y cerrado, con un retardo de tiempo preestablecido. Muchas gracias por vuestra atención. Si queréis obtener más información sobre temporizadores, clicad el vídeo sobre la gama CTS.